musulmán entiende y cree que el Corán es la revelación final a la humanidad. Es decir, el musulmán cree que después del Corán no hay más revelaciones para la humanidad. Pero cree que antes del Corán hubieron otras revelaciones a la humanidad. Y que esta revelación de la humanidad fue de manera progresiva. Y fue dada desde Adán hasta el profeta Muhammad. En esta ruta que hubo desde Adán hasta el profeta Muhammad, la paz sea con ellos, hubieron diferentes profetas, entre ellos Enoc, entre ellos Noé, entre ellos Abraham, Moisés, David, Isaías, Jesús, hasta el profeta Muhammad, la paz sea con todos ellos. Y las comunidades recibieron estas revelaciones de acuerdo a cómo estaban preparadas. Así que hubieron algunas revelaciones que tuvieron ritos determinados para cada pueblo. Pero Alá siempre prometió en esas revelaciones que iban a venir profetas posteriores que iban a complementar de acuerdo a la madurez de la humanidad la revelación. Y les dijo que debían de creer en estos profetas. El hombre agarró estas revelaciones, esto es lo que creen los musulmanes, y tergiversaron estas revelaciones. Eso lo hicieron por varias cosas, motivos históricos, motivos que tenían que ver con la guerra, con las deportaciones, con las conquistas, también por situaciones de mezcolanza con otros pueblos y otras religiones, también porque habían creencias preestablecidas y los escribas, que eran los que tenían que traspasar el texto o escribir el texto de la revelación, cambiaban las letras y las adecuaban a lo que ellos creían o lo que ellos querían, y también a pérdida de esos documentos, a destrucción de esos documentos, a persecución de estas personas que seguían estos documentos. Y en el Corán, en el caso del Corán, la revelación se da y a la revelación no le pasa todo esto que le pasaron a las anteriores revelaciones, como la Torá o el Evangelio. Entonces alguien me puede decir que esta es una creencia que tiene que ver con la fe y no tiene que ver con la lógica, porque ¿cómo yo puedo decir que el Evangelio tiene cambios o alteraciones y la Torá tiene cambios y adulteraciones y el Corán no? Bueno, primeramente, los pueblos judíos o los pueblos hebreos tuvieron problemas de deportaciones y conquistas que el mundo árabe no tuvo. El pueblo judío del siglo I, por ejemplo, que es donde se dio el Evangelio y es donde se dio la revelación a Jesús, la paz sea con él, sufrió conquistas graves. De hecho, en el año 70, unos cuantas décadas después de la ascensión de Jesús o la desaparición de Jesús, Roma destruye prácticamente Jerusalén, destruye el templo y hace una persecución total hacia los judíos, independientemente de la secta a la que pertenecían, porque al principio el cristianismo fue una secta del judaísmo. Entonces viene Roma y los persigue, los mata. En esta década, entre el 60 y los 70, fue que mueren prácticamente todos los apóstoles de Jesús, aunque la tradición diga algunas cosas que son legendarias, pero prácticamente entre el 60 y el 70 mueren la mayoría de apóstoles de Jesús, incluyendo a Pablo de Tarso, que muere entre esos años. Después del 70 no habían judíos, seguidores de Jesús vivo, al menos no de la camada de los apóstoles, sino que lo que habían eran seguidores de Jesús del lado griego, del lado helenístico. Entonces ellos empezaron a reescribir la revelación, empezaron a escribir los evangelios en griego, por ejemplo, ya no en el idioma original, que fueron revelados, y esto hizo que las cosas cambiaran, empezaron a mezclarse con las creencias que estaban alrededor, las creencias greco-romanas, y al final construyeron lo que ahora es el cristianismo. Y lo mismo le pasó a los judíos con la Torá. La Torá la tenía el pueblo de Israel, digamos, más o menos 1000 años antes de Cristo, en el reino unificado de Israel, donde estaban todas las tribus de Israel unificadas, pero resulta que Salmanasar, en el año 726 a.C., conquista Israel, la destruye, se lleva cautiva a la población, básicamente solo deja a Judá en el sur,
y el reino de Judá, que solamente era una tribu, digamos una tribu medio de Israel, que es la única que todavía le quedaba la Torá, en el 558 a.C. aproximadamente, Nabucodonosor conquista Judá y se lleva deportados a los judíos de la parte sur, y ellos olvidan incluso su idioma. De hecho, ellos hablaban hebreo y se les olvida el hebreo y empiezan a hablar arameo. Entonces la Torá que estaba en hebreo está perdida. No sabemos qué es lo que decía la Torá original y no sabemos qué es lo que decía el Evangelio de Jesús. De hecho, la misma Biblia, en Jeremías, que es un profeta que pasa en este tiempo de la deportación a Babilonia, dice en su capítulo 8, versículo 8, hablando de la Torá, dice, no digáis, fíjense lo que dice Jeremías en la misma Biblia, dice, no digáis que la ley, o la Torá, está con ustedes, porque no está con ustedes, sino que ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Es decir, la misma Biblia dice que la Torá está manoseada por la pluma mentirosa de los escribas. Es decir, la misma Biblia dice lo que dice el Corán, de que la Torá fue cambiada. En el caso del Nuevo Testamento, voy a hacer así una introducción un poco técnica, yo sé que a ustedes no les gusta, pero rapidito. El Nuevo Testamento tiene, y no lo digo yo, incluso lo dicen los mismos eruditos cristianos que han estudiado la crítica textual, que es el estudio de los textos, que hay alrededor de 500, y no estoy exagerando, 557,000 variantes entre los textos del Nuevo Testamento, 557,000 variantes entre los manuscritos del Nuevo Testamento. Esto es, más variantes en el texto que palabras en el texto. Eso lo acepta la misma crítica textual cristiana. Entonces, tenemos variaciones en la Torá, no tenemos la Torá, no sabemos la Torá original en el tiempo de Moisés y no tenemos el Evangelio. No sabemos qué es lo que dijo Jesús en su idioma original en el momento original. No sabemos. Lo que tenemos en la Biblia son 4 evangelios canónicos escogidos por los mismos seguidores de Jesús, griegos o paganos o expaganos, alrededor de mediados del siglo II, que dijeron, estos 4 evangelios, estos son los originales. Y todo este montón de evangelios que circulan, que eran más de 85, no. Estos son los que valen y estos no son los que valen. Ellos escogieron y dijeron cuáles eran los evangelios que eran canónicos, o sea, que tenían legal, y cuáles evangelios no. Y también habían muchos movimientos de cristianos en ese tiempo, en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, que diferían en pensamiento. No había una sola línea de pensamiento cristiano. Habían cristianos que creían en la Trinidad y habían muchos cristianos que no creían en la Trinidad. Habían cristianos que creían que Jesús no era parte de la Trinidad, pero que era hijo de Dios. Y habían cristianos que creían que Jesús solamente era un profeta. Habían cristianos que creían que el Espíritu Santo provenía del Hijo. Y habían cristianos que creían que el Espíritu Santo provenía del Hijo y del Padre. Habían cristianos que creían que Jesús era un ángel pre-carnal. Y habían cristianos que creían que Jesús había estado desde el principio de los tiempos. Así que habían muchísimos pensamientos entre el cristianismo. De hecho, estos cristianos que eran fuertes, que no creían en que Jesús era Dios o no creían que Jesús era hijo encarnado de Dios, fueron los que se convirtieron al Islam en los países donde estaban las iglesias cristianas, por ejemplo en Turquía, por ejemplo en Egipto, por ejemplo en Marruecos. El Islam no existía. Cuando el Islam empieza a ir a todos los lugares circundantes, la gente oía esto y decían, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo creía, y se terminan convirtiendo. Pero la cuestión es que el Corán dice claramente que esta vez, en la revelación, Alá va a preservar el Corán. Es decir, esta vez, Alá no va a permitir que la revelación sea cambiada por la mano mentirosa de los escribas. Y esto no solamente lo dicen los musulmanes, sino que también lo dicen los estudiosos agnósticos y ateos que no creen en la religión. Agnósticos y ateos que dicen, es cierto, no creemos en el Corán, creemos que el Corán se lo inventó Muhammad, creemos que esto no viene de Dios, para empezar ni siquiera creemos en Dios, pero lo que podemos dar fe es que este libro es igualito al que fue escrito en el tiempo de Muhammad. Es decir, dan fe de la fiabilidad del Corán, aunque no crean que este libro viene de la revelación de Dios. Así que el Corán se ha mantenido incólume. Y el Corán, el Sagrado Corán, es el mejor regalo que el Señor del Universo le ha dado a la humanidad. Este Corán contiene guía y misericordia para el ser humano. Nosotros tenemos el Corán en árabe,
exactamente como fue revelado el profeta Muhammad la pasada con él. Hace más de 1400 años, exactamente igual. Nadie puede decir que tiene la Torá así y nadie puede decir que tiene el Evangelio así. Pero nosotros podemos sentirnos orgullosos que el Corán está intacto. Alguien puede decir que no cree en él, está bien. Alguien puede decir que no cree que viene de Dios, está bien. Pero no puede decir que este libro ha sido modificado. De hecho, hay algunas sectas del Islam que salieron después que tienen minoritarias, que tienen algunas creencias, digamos, heterodoxas, pero usan el mismo Corán. No es como las sectas cristianas que cada quien tiene su versión. No es como los católicos y los evangélicos que son cristianos, pero uno tiene 66 libros y la otra Biblia tiene 73 libros. No tenemos un montón de versiones como la Biblia, la Rey James, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy. No tenemos revisiones cada año depende de los manuscritos que vayan saliendo, se van cambiando, así que la Biblia Reina Valera tenemos la versión 1900, 1960, 1977, 1992, 2000 y 2015. Y todas estas versiones y todas estas revisiones tienen diferencias entre sí. No tenemos este problema con el Corán. El Corán, en la Sura 2, versículo 2, dice, este libro, hablando del Corán, es el libro donde no hay duda alguna. Este libro es el libro donde no hay duda alguna. Una guía para aquellos que son piadosos, rectos y temerosos de Dios. Si lo quieren en árabe, Dalika al-kitab li raybi fi, hudan al-muttaqin. La palabra al-muttaqin, que algunas personas lo traducen como los temerosos de Dios, otros lo traducen como los piadosos, y otros lo traducen como los rectos. Para mí tienen los tres significados. Una palabra que tiene tres significados al mismo tiempo: piedoso, temeroso y recto. La traducción correcta debería de ser para los temerosos, los rectos y los piadosos. Eso lo encontramos en la Sura 2, versículo 2. En este libro, dice el Corán, no hay duda. Y además es una guía y misericordia para los muttaqin, para los piadosos, para los temerosos y para los rectos. Los musulmanes creemos, y tenemos que entender esto, que nos maravillamos con el Corán, entendemos el Corán, disfrutamos el Corán, sabemos que esto viene de Dios, es la palabra increada de Dios, que viene hacia el Corán, y es Dios hablando directamente a través del ángel Gabriel y a través del profeta Muhammad, la paz sea con ellos. Pero los musulmanes creemos también en las anteriores revelaciones y creemos en los anteriores profetas. La Sura 2, siempre, o el capítulo 2 del Corán al-Baqarah, versículo 285, dice: el mensajero, hablando del profeta Muhammad, y sus seguidores, nosotros, que somos seguidores de Muhammad, la paz sea con él, creen en lo que fue revelado por tu Señor. Todos creen en Allah, o sea, en Dios, en sus ángeles, en sus libros, y vienen que habla en plural, en sus libros, el Corán solamente es un libro, en sus mensajeros, o sea, en todos los profetas. No hacemos distinción de ninguno de sus mensajeros, así que no pueden decir que los musulmanes ponemos arriba al profeta Muhammad y bajamos a Jesús, porque no es así. Nosotros musulmanes no hacemos diferencia entre los profetas, y dicen, oímos y obedecemos. Y dicen los creyentes, los musulmanes, perdónanos Señor, pues ciertamente a ti volveremos. Entonces el musulmán debe y entiende que debe creer en las revelaciones anteriores, pero debe creer en las revelaciones anteriores en su forma original. Es decir, el musulmán debe creer que el evangelio fue revelado a Jesús, la paz sea con él, pero nosotros debemos de creer en el evangelio original que fue revelado a Jesús, que no tenemos ni la menor idea de dónde está. No tenemos el evangelio en hebreo o el evangelio en arameo, que son los idiomas que hablaba Jesús en el siglo I. Lo que tenemos son biografías griegas que contienen parte de las palabras de Jesús. ¿Cómo hacemos para saber, o cómo hacemos para diferenciar o distinguir o tener el criterio para saber que lo que dicen los evangelios griegos tienen que ver una relación con el evangelio original, con el Injil original? ¿Cómo hacemos? Pues el Corán nos sirve para esto. ¿Por qué? Porque el Corán, además de ser una guía y es una misericordia, aclara las discrepancias de las religiones originales, de las religiones anteriores. El Corán viene como guía y viene como misericordia, pero también viene para aclarar las discrepancias, porque los cristianos en el siglo VII tenían muchas diferencias y discrepaban.
entre sí. Unos decían que había rapto, otros decían que no había rapto, unos decían que Jesús había sido crucificado, otros decían que Jesús no había sido crucificado, otros decían que se había ido a la India y había muerto allá. Entonces el Corán viene y dice, aquí está el Corán que aclara las discrepancias. ¿Dónde encontramos eso? En la sura 16, versículo 64, que dice, no te hemos revelado el libro, oh Muhammad, no te hemos revelado el libro, oh Muhammad, sino para que aclares aquello sobre lo que discrepaban y como guía y misericordia para los creyentes. Entonces, ¿qué hago yo? Yo que soy un estudioso del cristianismo primitivo. A mí me gusta estudiar el cristianismo primitivo. Entonces, uso el Corán para ver qué es lo que dice el Corán, para entender las discrepancias que tenían en el cristianismo primitivo, y el Corán los está aclarando. El Corán viene y aclara, por ejemplo, en el caso de la crucifixión de Jesús, el Corán dice claramente, no le mataron y no le crucificaron, sino que les pareció así, Dios lo elevó. Si yo creo en el Corán como un libro que no ha sido cambiado y entiendo que esta es la revelación de Dios, entonces digo, Jesús no fue muerto ni crucificado, y esto lo creían algunos cristianos. No crean que todos los cristianos creían que Jesús había sido crucificado, varios, ya lo hemos visto en otras charlas, no creían que Jesús había sido crucificado, pero sí creemos que Jesús fue elevado. Porque el Corán dice Jesús fue elevado. Entonces nosotros, ¿en qué estamos de acuerdo con el Evangelio? En que Jesús fue elevado y que Jesús va a venir otra vez. Pero no creemos que fue muerto ni crucificado. ¿Por qué? Porque el Corán lo aclara. ¿Por qué? Porque el Corán es un libro que aclara las discrepancias que tenían los cristianos y las discrepancias que habían en materia de religión en lo que fuera. Ahora, la gente viene y me dice, ¿y usted cómo sabe que el texto no lo han cambiado? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que este texto no lo cambiaron los hombres? Porque usted es musulmán, puede decir eso. Bueno, primero, el texto en el caso del Corán es secundario. Fíjense lo que le voy a decir. El texto en el Corán es secundario porque el Corán se reveló por partes en una transmisión oral. O sea, la transmisión en el tiempo del profeta era oral. Y yo creo que la transmisión en el tiempo de Jesús también era oral, porque no toda la gente podía leer ni escribir. De hecho, las personas que podían leer y escribir eran profesionales. Era una profesión que se llamaban escribas o escribanos. No cualquiera podía leer ni escribir. Entonces, principalmente para el populacho, la transmisión era oral. Entonces, el Corán, la gente, aunque ustedes no lo crean, lo memorizaban. Todo esto que está aquí, que contiene más de 7,000 palabras, la gente lo memorizaba, completo, todo. Estaban acostumbrados. Bueno, aquí tenemos dos individuos, un aplauso para ellos, por favor, ahí están atrás, el Sheikh Mahmoud y el Sheikh Abderrahman, que se saben todo este libro de memoria. Los agarraban a coscorrones cuando no pronunciaban bien, de memoria. Entonces, ¿cuál era la base? La base era la memoria. Saben que ahorita hay 35 millones aproximadamente de musulmanes en el mundo que se saben ese libro completo de memoria. Y nunca en la historia de la humanidad alguien se ha aprendido la Biblia de memoria. No hay ni un solo individuo. Yo creo que no hay ni un solo individuo que siquiera se sepa un evangelio de memoria. Tienen que ir a leer. Por eso dije yo creo. Pero lo que estoy seguro es que nadie se ha aprendido la Biblia. Y peor, en su idioma original, porque para empezar ni siquiera sabemos dónde está el original. Entonces la transmisión primero era oral. Esta transmisión oral después fue puesta por escrito. Y habían algunas diferencias en pronunciación. Alguna gente, como en San Miguel, que pronuncia con la J. Nosotros pronunciamos con la S. Entonces habían varias tribus que pronunciaban diferente. Entonces Usmán, que Alá esté complacido con él, el tercer califa, vino y unificó la recitación para que no viniera alguien, para entender la analogía, pronunciando con la J y pronunciara con la S. ¿De acuerdo? Esas copias de Usmán todavía están en Turquía, todavía están en Uzbekistán, todavía están en Egipto, todavía. Y hay manuscritos que han sido encontrados hace poco, por ejemplo, el manuscrito de Birmingham en Inglaterra, que es anterior a las copias de Usmán. Entonces, ¿qué pasa con la Biblia? Cuando encuentran un manuscrito, por ejemplo, los que se encontraron en el Sinaí, que es lo que se llama el Codex Sinaiticus, que es uno de los más completos y más antiguos,
Entonces, cuando van ahí y leen ese manuscrito antiguo, ven que hay una diferencia textual entre el manuscrito ese y un manuscrito posterior de donde habían sacado la Biblia. Entonces, no les queda más remedio que cambiar la Biblia y corregirla de acuerdo al manuscrito más antiguo. Así que la Reina Valera 2015, por ejemplo, o la nueva versión internacional de 2000, están relacionadas con el Codex Sinaiticus. Antes estaban relacionadas con el Textus Receptus, que es un texto cambiado. Pero nosotros encontramos manuscritos más antiguos, los vamos a comparar con los manuscritos que hay y sigue siendo igualito. De hecho, los ingleses le aplicaron el carbono 14 a este manuscrito de Birmingham y dijeron, es el Mushaf de Muhammad. Y ellos mismos dicen, no creemos en Muhammad, no creemos que sea profeta, pero es el mismo que escribió él. Entonces el Corán es revelado en partes de manera oral, después se pone por escrito, y nosotros todos los musulmanes, los disque musulmanes y los cuasi musulmanes, utilizamos exactamente la misma versión del Corán en su idioma original. De hecho, las traducciones del Corán, nosotros no consideramos que son el Corán mismo. Las traducciones del Corán son aproximaciones al significado del Corán. Pero para nosotros el Corán, que viene de Dios y es la palabra de Dios, es en árabe, exactamente como fue revelado. Porque el traductor puede cometer errores. De hecho, yo he visto unos errores garrafales en las traducciones. No voy a decir aquí nada, pero sí he visto traducciones. La gente ataca en español al Corán, pero dice que es error del traductor. No es error del texto coránico en su idioma original. Así que un musulmán salvadoreño de San Miguel, que pronuncia la J, para hablar, recita el Corán, tiene que hacerlo como tiene que hacerlo, en árabe, y reza con ese Corán en árabe. Y un musulmán en la isla de Fiji pronuncia el Corán de la misma manera. Y un musulmán en Australia pronuncia el Corán de la misma manera. Y un musulmán en Estados Unidos lee el Corán de la misma manera. No es que aquí tenemos el Reina Valera 2020 del Corán y no sé qué, no existe eso. Porque la palabra de Dios no puede ser cambiada. El mismo Corán lanza un challenge, un reto. Tanto TikTok. Un reto. Y viene y dice, fíjense bien, si dudáis de lo que hemos revelado, está hablando del Corán, si dudáis de lo que hemos revelado a nuestro siervo, trae una sura similar a esta. Fíjense que el Corán está diciendo, si ustedes dudan de que esto es un libro revelado, traigan un capítulo similar y recurrid para ello a quienes tomáis por salvadores en lugar de Dios, si es que decís la verdad. Entonces alguien me dijo, no, si yo puedo escribir eso. Miren, el Corán no solo se trata de escritura, porque la gente viene y va a leerlo en español, con las chambonadas del traductor. El Corán es una maravilla lingüística, no solamente en su contenido, sino que en su construcción lingüística. Su prosa es una prosa maravillosa. Los árabes eran expertos en poesía, eran expertos en declamación, y mucha gente solo al oír el Corán, solo al oírlo recitarlo, se convirtió al Islam. Solamente con entender su composición literaria, armoniosa, poética, se convirtieron. Porque los árabes eran expertos en poesía, expertos en declamaciones. Entonces cuando oyeron el Corán, entonces el Corán, primero, no se puede igualar, primero porque lingüísticamente es fabuloso. Segundo, porque tiene cosas, aunque no es un libro histórico, porque no es un libro, ni es un libro científico, tiene los dos géneros. Tiene historia y tiene ciencia. Y la ciencia y la historia que están dentro del Corán no ha podido ser refutada hoy en día. Yo creo que la semana pasada o antepasada hice una charla sobre los errores científicos históricos de la Biblia, garrafales. La Biblia, por ejemplo, sigue diciendo que la tierra es plana. De hecho, el diablo lleva a Jesús al monte y le dice, mira todos los reinos de la tierra. Para ir a un monte y ver todos los reinos de la tierra tiene que ser en una superficie plana. ¿Por qué Marcos o Mateo pensaban que la tierra era plana? Y estaban escribiendo de acuerdo a lo que creían. Apocalipsis, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, así que puede ser que me equivoque, pero por ahí está 1:7, dice, y vi a los 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Para que haya 4 ángulos tiene que ser un cuadrado o un rectángulo plano. No hay ángulos en un círculo. Entonces la Biblia tiene errores científicos y tiene errores históricos.
El Corán no tiene ni libros de errores científicos ni errores históricos, su composición es maravillosa, su poética, su lenguaje, tanto así que estos expertos en poesía y literatura se sintieron avergonzados cuando el Corán lanza este challenge, este reto, y les dice vengan, y nadie pudo hacer nada porque el Corán es un milagro. Muhammad era un iletrado, era una persona que no tenía muchas luces, que no había estudiado, que no, unos dicen que no podía leer ni escribir, era analfabeto. Entonces él no conocía las revelaciones anteriores. No es que él conocía la Biblia, no habían Biblias en árabe en el siglo VII ni VI. Entonces no es que fue a leer la Biblia y dijo, no, esto no me gusta y lo voy a cambiar como hacían los escribas. No conocía esas revelaciones, no entendía. Los árabes de la península arábiga, especialmente en la Meca, donde vivía él, no eran cristianos ni judíos, eran animistas. Así que él no conocía las historias de Abraham, de Moisés, de Jesús. El Corán lo atestigua en la Sura 42, versículo 52, donde dice, te hemos revelado el Corán por nuestro designio. Dios le dice a Muhammad, tú no conocías los libros revelados anteriormente. Tú no conocías los libros revelados anteriormente, ni la fe en los preceptos divinos, pero hicimos que Él fuera una luz con la que guiamos a quienes queremos de entre nuestros siervos. Y tú, oh Muhammad, en verdad, guías al sendero recto. Capítulo 42, versículo 52. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Muhammad, la pasada con él, no conocía las revelaciones anteriores, no conocía la Biblia, ni el Tanaj del Antiguo Testamento hebreo, ni el Nuevo Testamento cristiano, no los conocía, ni tampoco era relevante para su sociedad, que no era ni cristiana ni judía. Pero en las revelaciones venían historias que se encuentran en la Biblia, corregidas. Entonces, ¿cómo empieza la revelación? Muhammad, a la edad de casi 40 años, alrededor de los 40 años, vamos a decir, no llevamos mucho el conteo del tiempo, en ese tiempo no era muy importante eso, pero alrededor de los 40 años empieza a tener sueños vívidos que se hacían realidad. Soñaba algo, inmediatamente se hacía realidad. Entonces él empezó a preocuparse. ¿Por qué me pasa esto? Y empezó a meditar y a meditar. Iba a una cueva, estaba en la Meca, que se llama la cueva de Hira, y él entraba a esa cueva y se quedaba por largos periodos de tiempo meditando. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo estos sueños? ¿Por qué? Meditando, hasta encontrar una explicación. Grandes periodos de tiempo. En una de esas noches, el ángel Gabriel, o Jibril, alayhi salam, se le apareció. Se le apareció y lo apretó. Le apretó fuertemente y le dijo, lee, ikra, lee o recita. Y el profeta Muhammad contesta, no sé leer. El ángel lo vuelve a apretar y le dice, lee, lee. Y él contesta, no sé leer. Una tercera vez pasa lo mismo. Y entonces el ángel le dice, lee en el nombre de tu Señor que te ha creado de un coágulo. Te ha creado cuando no sabías nada. El profeta sale corriendo, asustado. Esta profecía la encontramos increíblemente en Isaías. En Isaías capítulo 29, versículo 12, donde dice, entonces el libro será dado al que no sabe leer, y él contestará, no sé leer. Esta es una profecía clara, refiriéndose a la profecía que iba a venir después, en el tiempo del profeta Muhammad, la paz sea con él. El Corán fue revelado por partes y el Corán se mantiene incólume. Habían judíos en el tiempo del profeta en la península arábiga, pero al nororiente de la Meca, en la ciudad de Yatrib. En esa ciudad de Yatrib sí habían tribus judías que conocían bien el judaísmo. De hecho, ellos se hacían llamar descendientes de José, de una de las tribus de Israel que era José. Y ahí gente empezó a escuchar que había un profeta lejos, a muchos kilómetros, a muchos cientos de kilómetros de ahí, que estaba como profeta. Había un rabino judío, que era apodado como Rabbana ibn Rabbana, o sea, nuestro Señor, hijo de nuestro Señor. Este señor, que se llamaba Husayn ibn Salam, era un rabino que prácticamente dirigía un grupo grande de judíos de una tribu de Medina. Y él empezó a escuchar que había salido un profeta del lado de los árabes,
Los judíos esperaban un profeta, todavía lo esperan, pero tenía que ser judío. Ellos no consideraban que iba a venir un profeta diferente a los judíos, porque ellos creen, de acuerdo a lo que ha sido manoseado en sus libros, que los profetas tienen que venir del lado judío. De hecho, hay evangélicos que todavía nos atacan diciendo ustedes son hijos de Ismael, de la esclava. Nosotros somos hijos de Isaac, el libre. Una estupidez de ese tamaño, como que Dios ve la diferencia entre esclavos y libres. Pero el punto aquí es que los judíos no creían, en general, no creen que un profeta o el último profeta iba a venir del lado de los árabes. Pero este señor, que incluso lo podemos encontrar en la enciclopedia judía, o sea, uno puede entrar en la enciclopedia judía y pone el nombre de Hussein ibn Salam o Abdullah ibn Salam, y ahí los mismos judíos dicen que existió un judío alrededor del año 622 que se convirtió al Islam, que era rabino y que era un sabio de los hijos de Israel. Este hombre casi no se habla mucho en las prédicas islámicas, que están más inclinadas a hablar de los que no eran judíos. Pero a mí me gusta este hombre porque este hombre era un sabio judío que dentro de la Torá encontró la respuesta para validar al profeta Muhammad. Uno de los versículos favoritos de Abdullah ibn Salam es Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, que está en la Torá, que dice, lo vamos a leer textualmente, dice, Dios, les levantaré un profeta como tú. Alá le dice a Moisés, les levantaré un profeta como tú, o sea, parecido a ti, como tú, Moisés, de entre tus hermanos. De entre tus hermanos. Obviamente, de entre tus hermanos se refería a los árabes, que eran los hermanos de los hijos de Isaac. O los hermanos de los hijos de Isaac. Le dice, te levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca. Yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo hoy les mande. Y al hombre que no escuche sus palabras, mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo les pediré cuentas. Ibn Salam quedó maravillado. Primero, ¿por qué? Porque dice entre sus hermanos, Muhammad era árabe, descendiente de Abraham, entre los hermanos de los hebreos, entre los hermanos de los judíos. Número dos, le dice que yo pondré mis palabras en su boca. Y recuerden que el profeta Muhammad, toda la revelación era la repetición. El ángel decía algo y él repetía. Y la otra cosa es que él dice, y él hablaré todo lo que oyere. Que es lo que repite después Jesús en Juan 16, del versículo 7 en adelante, que dice, y él hablará todo lo que oyere, refiriéndose a este profeta del 18. Después vinieron los cristianos y dijeron que era el Espíritu Santo y una cantinflada de ese tipo, pero en realidad está hablando de un profeta conectado a 18 que dice profeta. Y dice, y él hablará todo lo que oyere, y al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, fíjense bien, en mi nombre, yo le pediré cuenta. Todo el Corán, en la mayoría de suras, bueno, en casi todas las suras, excepto una, empieza en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Todas estas palabras que hablar en mi nombre. Ibn Salam quedó maravillado y al final se convirtió en Islam. Cuando nosotros leemos sobre lo que él cuenta, porque hay testimonios y tradición sobre lo que dijo este hombre, que era un rabino judío del tiempo del profeta, él viene y cuenta lo siguiente. Se lo voy a leer textualmente para no perder la esencia. Dice, cuando me enteré, está hablando de un rabino judío, de la aparición del mensajero de Dios, comencé a hacer preguntas sobre su nombre. Ya hemos visto que el nombre Muhammad aparece en la Biblia. Ya lo hemos visto. Empecé a hacer preguntas sobre su nombre, su genealogía, o sea, de dónde venía, sus características, su tiempo, y comencé a comparar esta información con la que está contenida en nuestros libros. En los libros judíos, en la Torá, en el Talmud, y comencé a comparar. A partir de estas investigaciones me convencí de que este podía ser el profeta de Dios. Fíjense, a pesar de mis investigaciones, me convencí que este podía ser el profeta y afirmé la verdad de su misión. Sin embargo, oculté mis conclusiones a mis hermanos judíos. Me mordí la lengua. Te está hablando este rabino que se convirtió al Islam, sabio. Entonces, el día que el profeta llegó a Yatrib, o sea, a Medina, y se detuvo en Cuba, que era la primera ciudad donde el profeta se paró, un hombre llegó corriendo a la ciudad, llamando a la gente y anunciando la llegada del profeta. En ese momento estaba en lo alto de una palmera haciendo un trabajo. Mi tía, Jalida ibn Harit, estaba sentada debajo del árbol. Al escuchar la noticia grité,
Dios es lo más grande. Dios es lo más grande. ¿Ah? Tal vez dijo Elohim. ¿Ah? Ekbar, que es Dios, es lo más grande. Cuando mi tía me escuchó, me reprochó y me dijo que Dios te frustre. Por Dios, si hubieras oído que Moisés venía, no te hubieras entusiasmado tanto. ¿Ah? Entonces le dije, tía, él es realmente el hermano de Moisés. Fíjense bien, los árabes utilizaban la palabra aki o aj en árabe, hermano, para decir a alguien que estaba relacionado con otro, o que provenía del linaje del otro, como los judíos utilizan la palabra hijo, hijo del trueno, hijo de Satanás, hijo de las tinieblas, de una forma alegórica, porque evidentemente Mohammed no era hermano de Moisés y no estaban en el mismo tiempo. Y entonces viene y le dice, él es el hermano de Moisés y sigue su religión. Fue enviado con la misma misión que Moisés. Y esto es interesante porque el profeta que más se menciona en el Corán es Moisés. 133 veces. ¿Por qué? Porque estaba preparando a la gente para entender que Mohammed era como Moisés. Porque el Deuteronomio 18:18 dice, profeta como tú, Mohammed, el profeta venidero, se tenía que parecer a Moisés. Entonces hay gente que dice, no, está hablando de Jesús. Para empezar, los cristianos no creen que Jesús es un profeta. Pero segundo, Jesús no se parecía en nada a Moisés. Primero, Moisés nace de parto natural, Jesús no. Moisés nace en una familia de padre y madre que eran sus padres biológicos, Jesús no. Moisés es aceptado por su pueblo, Jesús no. Moisés trae una ley, Jesús no. Moisés es un guerrero, Jesús no. Moisés es un conquistador, Jesús no. Moisés genera guerras con otras tribus, Jesús no. Jesús no se parece nada a Moisés, pero Mohammed tiene todas estas características iguales que Moisés. El Corán es enfático en repetir la historia de Moisés al menos 133 veces, para que entendamos que se cumplía la profecía del 18:18, profeta como tú. Eso lo entendió un rabino sabio, Ibn Salam. Y entonces viene y dice, sigue diciendo a la tía, fue enviado con la misma misión de Moisés. Ella guardó silencio, mi tía, o la tía de él, por un momento, y luego dijo, este es el profeta del que nos has hablado, que sería enviado para confirmar la verdad predicada por los profetas anteriores y completar el mensaje de tu Señor. Sí, respondí, sin demoras ni vacilación. Él está contando la historia con su tía. Él era un sabio judío que vino y vio en la Torá el advenimiento del profeta Mohammed, la paz sea con él. Él se fue corriendo a la ciudad de Cuba y sigue relatándonos la historia y viene y dice, vi multitudes de personas en su puerta. Me moví entre la multitud hasta que llegué cerca de él. Las primeras palabras que le oí decir fueron, oh pueblo, difunde la paz, comparte la comida, ora durante la noche mientras la gente duerme y entrarás al paraíso en paz. Lo miré de cerca, lo escudriñé y me convencí de que su rostro no era el de un impostor. Me acerqué a él e hice la declaración de fe inmediatamente. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alá es uno y no hay más Dios que él, y Mohammed es su profeta. Él me miró y se volteó hacia mí y me dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y él le dijo, y me llamo Husayn ibn Salam. El profeta Mohammed le dijo, ahora tu nombre será Abdullah ibn Salam, que significa el siervo de Dios, hijo de Salam. Hijo de Salam. Por aquel que os ha enviado con la verdad, no quiero tener otro nombre de hoy en adelante después de este. Regresé a casa y presenté el Islam a mi esposa, a mis hijos y al resto de mi familia. Este sabio, rabino, judío, que entendía la Torá y entendía el Talmud y el Midrash y todos los libros sagrados y que era ovacionado como un gran maestro, vino y se convirtió al Islam. De hecho, el Corán nos informa en el versículo 10 de la Sura 46 sobre este hombre. Y dice lo siguiente, di, ¿has considerado si el Corán fuera de Allah y no creyeras en él? Mientras un testigo de los hijos de Israel, fíjense bien lo que dice Allah, mientras un testigo, refiriéndose a Ibn Salam, y un testigo de los hijos de Israel ha testificado algo similar y creyó, mientras otros fueron arrogantes, este hombre, entendiendo Deuteronomio 18:18, de un profeta que iba a venir, después vino y aceptó el Islam. Y se convirtió en un hombre sabio, en un hombre luchador por el Islam, en un hombre que escribió libros para que los hermanos judíos de él entendieran que Mohammed era el profeta. ¿Cuál es la única razón? Fíjense bien. ¿Cuál era la única razón por la cual los judíos no aceptaban a Mohammed? ¿Y por qué no lo aceptan hoy en día? Porque no era judío. El problema de los judíos es racial. Ellos tienen racismo.
en su fe. Y el Corán nos enseña, y también Jesús nos enseña, que la revelación está más allá de la raza. Para Dios, todos son iguales. No importa la raza, negro, árabe, chino, blanco, azul, todos son iguales. La única diferencia es lo interior. O sea, la diferencia es lo que está en el corazón. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? El Corán es el libro increado para los musulmanes. Tenemos que tener la seguridad absoluta de que no ha sido cambiado. Podemos ir a investigar si queremos investigar y ver qué es lo que dicen los académicos, los historiadores, que no son confesionales, o sea, que no creen en el Islam, y para que den pruebas de que el Corán es el libro. Sabemos que está incólume y de ahí venir y empezar a leerlo. Por ejemplo, el Corán dice en otra ley, si esto no viniera de Dios, el mismo Corán, otro reto, si este libro no viniera, encontrarás muchas contradicciones en él. No hay ninguna sola contradicción en el Corán. Yo los reto, y les he hecho reto a los evangélicos, que muchos lo atacan, que me busquen una contradicción en el Corán. Y salen con algunas cantinfladas. Por ejemplo, el Corán dice que Alá es el que mantiene los barcos en el mar y que mantiene las aves en el cielo cuando vuelan. Y me dice, lo que los mantiene es la gravedad. Yo les digo, ¿y acaso Alá no ha creado el universo y ha creado las leyes que lo conforman, que permiten que el barco navegue en el mar y que el ave vuele en el cielo y que nosotros caminemos en la tierra y que el mar no se salga del agua y que la lluvia caiga del cielo? Eso no es una contradicción. Enséñame una contradicción como en la Biblia que dice en Mateo que Judas se ahorcó y que dice en Hechos que con las monedas compró un terreno y se tropezó y se golpeó la cabeza. Enséñame un versículo donde dice que la tierra se detuvo, que el sol se detuvo para que José pudiera conquistarla, que el sol se detuvo para que José no pudiera conquistar el Jericó, cuando el sol no tiene nada que ver con la noche y el día. Enséñame que los insectos, dice que podemos comer insectos de 4 patas, pero de 6 no, cuando ningún insecto tiene 4 patas. Enséñame una contradicción científica donde diga que la Tierra tiene columnas y no se mueve. Enséñame, porque yo tampoco considero en la Biblia muchísimas contradicciones. ¿Por qué? Porque no viene de Dios. Ahora, no quiero decir, con esto voy a terminar que ya se me pasó la hora, que toda la Biblia no contiene palabras de Dios, porque sí las contiene. O sea, la Biblia tiene mezcla de la palabra de Dios con la mezcla de la pluma de los escribas. Eso sí, ¿cómo hacemos para diferenciarlo? Si usted aquí me puede decir, usted es arbitrario, porque ¿cómo diferencia? Primero, el Corán. El Corán me da a mí el criterio para diferenciar, pero segundo, el contexto histórico. Tercero, estudiar un poquito cómo era el momento, la lógica y la ciencia. Esas 4 cosas puedo utilizar yo para saber de la Biblia qué es lo verdadero de lo falso. Los musulmanes debemos sentirnos orgullosos que tenemos esta maravilla, que es un milagro, que se ha mantenido firme e incólume desde hace más de 1400 años, que no tiene ninguna contradicción, que es la guía de Dios. Y al saber esto y al entenderlo, vamos a entender que Dios nos está hablando a través de ahí. El Señor del universo, el sabio de los sabios nos está hablando. Entonces nos va a dar más fuerza y más ganas de leerlo. Porque aquí en este libro está la respuesta a nuestros problemas, a nuestras dudas, a nuestras incertidumbres, a nuestra tristeza y a nuestras dudas. Aquí está. Si nosotros entendemos esto, vamos a pasar leyéndolo mucho tiempo y vamos a buscar la tranquilidad de nuestros corazones en este libro. Muchas gracias, hermanos, que Alá les bendiga.